Bueno, vamos a ver la siguiente lección. En este caso es la segunda parte de cinemática y vamos a platicar entonces de cómo se mueve el sol. Déjenme compartirles pantalla. Bueno, tenemos ya aquí la presentación. Como les digo, esta es la lección 8, ya las notas del capítulo 8, y se trata del movimiento solar, cómo se mueve el sol. Entonces, bueno, una de las cosas que hemos platicado la clase pasada, pues es que tenemos varios sistemas de referencia. Uno de ellos que es bastante cómodo es el sistema rectangular heliocéntrico. Y en este sistema, bueno, pues hacemos referencia a la velocidad del Sol. Los mapas de H1, de CO, incluso las velocidades de Gaia, en los catálogos están referenciadas a las velocidades heliocéntricas. Ahora, no necesariamente una velocidad heliocéntrica nos va a decir información o la mejor información respecto a cómo se mueven las estrellas respecto a nuestra galaxia. Entonces, conviene tener un sistema de referencia un poco más general. Y en ese sentido fue que se inventó el sistema local de reposo cinemático, donde se presuponía que las velocidades del sistema era de acuerdo a la velocidad promedio de las estrellas en la vecindad, ¿no? Entonces el sistema se mueve con un cierto promedio de velocidades de las estrellas en la vecindad, y se esperaba pues que este sistema tuviera una velocidad circular y que los promedios en general, pues digamos, el promedio de velocidades en X fuese 0, en Z fuese 0, y en Y fuese precisamente la velocidad circular. Entonces aquí está esto indicado, ¿no? La posición de este sistema de referencia era el radio solar, es decir, 8 y cacho kiloparsecs, 8.2 kiloparsecs. En X, en Y y en Z, pues se define el 0 a partir de este sistema. En el caso de la velocidad, pues la velocidad iba a ser el promedio en X, el promedio en Y y el promedio en Z, con la esperanza de que el promedio en X fuese 0, el promedio en Y fuese la velocidad tangencial de rotación de nuestra galaxia, y el promedio en Z fuese 0. Pero resulta que no, que esto no fue así, que en particular la velocidad en Y, si uno toma un cierto conjunto de estrellas, pues resulta que la velocidad promedio es negativa, no es 0. La velocidad heliocéntrica, la velocidad, digamos, tangencial es menor que la velocidad de rotación. La galaxia rota más rápido que el promedio de estrellas en la vecindad solar. Y esto se conoce como la deriva asimétrica. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Vamos a ver. Si ustedes deciden graficar, digamos, las velocidades en este sistema de referencia, recordemos rápidamente que tenemos la velocidad en X, la velocidad en Y y la velocidad en Z. A la velocidad en X, entonces, le voy a llamar U. A la velocidad en Y le voy a llamar B. Y entonces, si ustedes grafican en la vecindad solar las estrellas más jovencitas, más metálicas, de tipo A de secuencia principal, es decir, estrellas brillantes, para que nuestra muestra esté razonablemente completa, pues resulta que más o menos por aquí es por donde cae este grupo de estrellas. Entonces podemos ver que en X, o sea, la velocidad en X, que es esta U, el 0 está por aquí, y entonces es la velocidad en X del sistema local de reposo. Podemos ver que hay tantas estrellas por arriba como por abajo y que esta figura es razonablemente simétrica respecto a arriba y abajo. En Y, o sea, la velocidad v, que es en dirección Y, pues es razonablemente simétrica también. No se ve sustancialmente asimétrica, quizás se ve como una elipse alargadita en cierta dirección, más que en la dirección vertical. Esa es, digamos, como la única asimetría que podríamos decir así como claramente, ¿no? Pero digamos, en Y, si nosotros trazamos una línea aquí, pues podríamos decir que hay tantas estrellas con velocidades negativas como con velocidades positivas. Estas son entonces estrellas metálicas A, es decir, razonablemente, A de secuencia principal, es decir, razonablemente masivas, de manera tal que tenemos estrellas razonablemente jóvenes. Tampoco es que sean las más jóvenes, ¿no? Digamos, de algunos cientos de miles de, perdón, de algunos cientos de millones de años. Bueno, si nosotros, en cambio,
seguimos en la vecindad solar, tomamos nuestro circulito y ahora ponemos las estrellas de población intermedia, es decir, no tan jovencitas, no tan metálicas, sino un poquitín más viejitas, como las gigantes K, es decir, estrellas que ya salieron de secuencia principal, que son más viejas que estas. Entonces tenemos, fíjense nada más, tenemos una situación un poco diferente. Si nosotros fijamos el 0 aquí, esta línea horizontal en 0, pues sí podríamos decir que razonablemente tenemos la misma cantidad de estrellas por arriba que por abajo. De manera tal que la velocidad promedio en X, que es a la cual le llamamos U, sigue siendo 0. Sin embargo, en Y, esto ya no es así. Claramente, si yo trazo una línea por acá, de este lado hay muchas menos estrellas que de este lado. Es decir, el promedio de velocidades de las estrellas, cuando ya incluyo una población un poquitín más vieja, resulta que se queda por atrás de la velocidad de este 0,0, de esta velocidad del sistema local de reposo. Y si yo añado ahora estrellas todavía más viejas, perdón, me estoy yendo para atrás, perdón. Si añado estrellas todavía más viejas, entonces lo que tengo, estas son estrellas poco metálicas, enanas rojas, es decir, estrellas de secuencia principal poco masivas y poco metálicas. Resulta que esta asimetría se exagera todavía más. Es decir, de nuevo, si trazo una línea horizontal en el 0, tengo tantas estrellas con velocidades positivas como con velocidades negativas, pero si trazo una línea vertical aquí en el 0, tengo muchas menos estrellas con velocidades positivas que con velocidades negativas. Es decir, en B, el sistema local de reposo se nos está retrasando. Y no solo se nos está retrasando, sino que además el promedio depende del conjunto de estrellas que yo tengo, y eso es quizá lo más grave de este sistema. Este sistema no tiene un único valor de velocidad promedio. Si yo tomo estrellas viejas, voy a tener una cierta velocidad promedio, y si tengo estrellas jóvenes, voy a tener otra velocidad promedio. Entonces, depende de mi muestra. Por esta razón, se hizo necesario definir el sistema de referencia dinámico. Ahora, este fenómeno de las diferentes velocidades promedio se llama deriva simétrica, y para entenderlo, ya lo verán matemáticamente con Gilberto, pero para entenderlo, lo que podemos pensar es esto. Imaginemos que tenemos aquí nuestro disco galáctico, tenemos el centro galáctico, y a una distancia R0 de 8 y cacho kiloparsecs, tenemos nuestra vecindad solar. Aquí en esta vecindad solar, pues hay estrellas que vienen acompañando al Sol, pero algunas vienen de más adentro y otras vienen de más afuera. Las estrellas tienen órbitas ligeramente elípticas, son bastante circulares, pero son ligeramente elípticas. Y entonces podemos decir, bueno, este es el círculo solar, esta es la órbita del sistema local de reposo dinámico, es decir, una órbita perfectamente circular con el radio igual a 8.2 kiloparsecs. En este radio, en esta vecindad, entonces, tenemos estrellas que nos están visitando en este momento, pero que en general tienen órbitas alargadas que pasan más bien el resto de su tiempo por dentro del disco solar. ¿Ok? Entonces, estas estrellas, para poder estar adentro, necesitan tener una velocidad menor a la velocidad del sistema local de reposo. ¿Por qué? Pues porque si tengo una velocidad menor, entonces como que no tengo la velocidad suficiente como para irme más lejos, entonces más bien me caigo, digamos, hacia el centro, y entonces tengo órbitas elípticas. Elípticas, pero hacia el centro de la galaxia. Por el contrario, si tengo estrellas también del disco, pero con velocidades mayores a las del LSR, estas estrellas se alejan de la vecindad solar, se alejan del radio solar de este círculo con radio de 8.2 kiloparsecs, y entonces estas estrellas tienen una velocidad mayor que la velocidad circular. Y claro, uno puede imaginarse fácilmente que nuestra galaxia es más densa del centro hacia afuera. Es decir, que va a haber más estrellas que pasan su tiempo, su órbita por dentro del círculo solar, que estrellas que pasan su órbita por fuera del círculo solar. Y esto es precisamente lo que hace la deriva simétrica. Es decir, dado que tengo más estrellas en el centro, tengo más estrellas que se me retrasan respecto al disco galáctico. Respecto al sistema local de referencia, o respecto a la velocidad circular.
Bueno, ahora, parte del chiste es que queremos saber cómo se mueve el Sol respecto a nuestra galaxia, ¿no? Esa es como una incógnita importante. Y entonces queremos conocer esta velocidad, la velocidad peculiar del Sol, es decir, la velocidad del Sol respecto a este LSR. Tenemos un sistema de referencia local dinámico, es decir, que se mueve con velocidad perfectamente circular, y queremos saber cuál es la velocidad del Sol. A esa velocidad del Sol la voy a llamar U0, B0, W0. Y lo primero que podría yo plantearme es, bueno, ¿cuáles son las velocidades V y W en la vecindad solar? Y bueno, pues claramente esto va a depender del tipo de estrellas que yo agarre. Así es la vida, ni modo. Bueno, por lo pronto sabemos que la U promedio va a ser 0, que la W promedio va a ser 0, es decir, la velocidad en X y la velocidad promedio en X y la velocidad promedio en Z van a ser 0. La velocidad promedio en Y va a ser la velocidad de la deriva simétrica, precisamente qué tanto se nos mueve. Ese promedio pues estará por acá más o menos, dependiendo de qué sistema de estrellas agarre, ¿no? Por otro lado, le voy a llamar U mayúscula, B mayúscula y W mayúscula a la velocidad excéntrica de una estrella arbitraria, de una estrella dada. Y pues esas hay que determinarlas observacionalmente. Ahora, estas velocidades pues van a ser la velocidad de la estrella respecto al LSR, al sistema local de reposo, menos la velocidad del Sol respecto al sistema local de reposo. Entonces, estas son las velocidades peculiares de la estrella, es decir, las velocidades en el sistema local de reposo de la estrella, y estas de acá van a ser las velocidades peculiares del Sol, es decir, la velocidad del sistema local de reposo del Sol, perdón, la velocidad del Sol en el sistema local de reposo. Y este es precisamente lo que nosotros queremos conocer. Bueno, entonces, tenemos que, si agarramos un cierto conjunto de estrellas, el que ustedes quieran, pues la velocidad promedio de estas que yo mida heliocéntricamente va a ser la velocidad promedio de las estrellas en el sistema local de reposo menos el movimiento del Sol en X, lo mismo con Y, lo mismo con Z. Ahora, en particular, esta U promedio es 0 y esta W promedio es 0. Entonces, simplemente me queda en X y en Z me queda que tengo la velocidad promedio en U me va a reflejar el negativo de la velocidad del Sol. La velocidad promedio en Z me va a reflejar también la velocidad promedio del Sol, pero el reflejo, es decir, con el signo menos. No es el caso de la velocidad en V porque tenemos la velocidad de la deriva simétrica. Entonces tenemos, digamos, para poder determinar cómo se mueve el Sol, necesitaríamos determinar este movimiento, esta velocidad de la deriva simétrica. Bueno, entonces tenemos la velocidad promedio del Sol, la velocidad, la velocidad promedio de las estrellas heliocéntricamente, es decir, medidas desde el Sol, V y W, van a ser estos tres valores. La velocidad del Sol en X, la velocidad W en Z del Sol, y esta otra que contiene la velocidad de la deriva simétrica y la velocidad del Sol. Y a esa le llamamos B', es nomás nomenclatura. Bueno. Estas de aquí se pueden obtener de manera más o menos sencilla a partir de una muestra de estrellas en la vecindad solar. Estamos queriendo tomar un promedio, ¿no? Estas de aquí, entonces el determinar esta nos va a permitir determinar este vector particular que casi contiene la velocidad del Sol en el LSR, excepto porque esta no es exactamente la velocidad del Sol, sino la velocidad del Sol modificada por la deriva simétrica. A este vector se le conoce como movimiento solar. Me parece que este es un nombre histórico, no se sabía realmente de la existencia de la deriva simétrica hasta que se hicieron estos estudios, pero se pensaba que este era el movimiento solar, entonces se le quedó el nombre. Bueno, ¿cómo determinar este movimiento solar, ¿no? Este vector? Bueno, pues para determinarlo observacionalmente, lo que hacemos es recordar que de la clase pasada habíamos determinado estas ecuaciones, es decir, la velocidad de una estrella en particular, V y W, está dada por la velocidad radial, coseno de B, coseno de L, menos la velocidad tangencial en una dirección por seno coseno, menos la velocidad en la otra dirección por el seno. Bueno, estas son ecuaciones que ya derivamos la clase pasada al final.
y las podemos usar. En particular, bueno, pues lo que podemos notar aquí es que, bueno, que estas son velocidades radiales, estas son velocidades tangenciales. Antes de Gaia, estas velocidades, pues teníamos información muy pequeña, muy poca información de estos vectores. O sea, de cuáles eran los movimientos propios de las estrellas. Teníamos movimientos propios, sí, pero con malas incertidumbres y con muy pocos objetos. Comparativamente era mucho más la información en velocidades radiales. Hoy día la situación se ha invertido. Tenemos mucha más información de velocidades tangenciales gracias a Gaia. Tenemos 2.000 millones de estrellas en la vecindad solar. Mientras que velocidades radiales son muchas menos, ¿no? Pero bueno, vamos a delinear el método, este método para determinar precisamente este vectorcito, cómo lo podríamos determinar. Y lo que hacía la gente en aquel momento era decir, bueno, vamos a observar un grupito de estrellas. Para un grupito de estrellas que están razonablemente cercanos en el mismo ángulo sólido, pues yo puedo decir que su posición L y B son más o menos las mismas. Tienen aproximadamente el mismo B y L, de manera tal que seno de B y coseno de L para este conjuntito de estrellas, pues es más o menos el mismo. Y entonces puedo decir que estos son simplemente factores numéricos, no variables. Son factores numéricos para un grupito, ¿no? Bueno, entonces, una de las cosas que se hace para esto es decir, bueno, yo tengo estas tres ecuaciones y estas tres ecuaciones las puedo invertir y pasar en lugar de tener despejadas V y W, puedo despejar B, B y B, estas tres Bs. La B radial, la B en dirección de la latitud y la B en la dirección de la longitud. En particular, la componente radial queda así. Fíjense cómo ahora está invertida la velocidad radial, tiene la U, la B y la W y tiene senos y cosenos de estas cantidades. Y como dijimos, pues para un grupito de estrellas, esta cantidad es más o menos la misma, ¿no? Aquí el chiste es elegir un grupo de estrellas suficientemente cerca, con suficientemente buenas medidas como para que yo pueda determinar estas constantes. Entonces, si yo determino estas constantes para este grupito, pues tengo aquí yo una especie como de ecuación de primer grado. ¿Por qué? Bueno, pues porque estas velocidades radiales yo las mido. Tengo mis velocidades radiales para allá y para acá. Y entonces tengo mi velocidad promedio por una constante, a la cual estoy llamando alfa aquí. Mi velocidad, mi velocidad promedio en la dirección Y, desde el sistema heliocéntrico por otra constante, más bien mi velocidad promedio en Z por otra constante. Entonces, esto lo hago para un grupito y ese grupito va a tener una velocidad promedio y va a tener unas ciertas constantes. Todas estas son constantes. Entonces, las constantes, pues esta acá es la velocidad radial, ¿no? Promedio, digamos, de todas las estrellas. Lo que hago aquí es agarrar la velocidad promedio de todo el grupito. Luego tengo aquí la velocidad, esta constante de aquí, que sería la posición promedio del grupo. La posición promedio del grupo o sea, está dado por la posición promedio del grupo. Son las mismas constantes. Bueno, lo hago para varios grupos diferentes y entonces tengo un sistema de varias ecuaciones con varias incógnitas. Resolviendo este sistema, lo que se obtiene es una velocidad en X de 11 kilómetros por segundo, una velocidad en Z de 7.25 y bueno, pues la gran pregunta es ¿cuánto vale B'? Esta velocidad que está modificada por la deriva simétrica. Bueno, pues parte del problema, como lo decíamos, es que depende de la muestra de estrellas que yo agarre. Si yo agarro una muestra de estrellas, voy a obtener un cierto resultado, y si agarro otra muestra de estrellas, pues voy a tener otro resultado. Bueno, una de las cosas interesantes a notar es, fíjense nomás, aquí tengo yo mis dispersiones de velocidad, o sea, tengo estas gráficas que me dan la velocidad de mi conjunto de estrellas. Y lo que puedo notar es que para este grupito de estrellas jóvenes, yo tengo una cierta
altura, digamos, una cierta dispersión, un cierto valor RMS en la dirección X. Y ese valor RMS pues tiene cierto tamaño y a su vez tengo un cierto promedio en la velocidad V. Si me agarro otro conjunto de estrellas diferente, esto vale para estas estrellas. Si me agarro un conjunto de estrellas diferentes, mi dispersión de velocidades cambia y también cambia mi valor de velocidad promedio en la dirección V. Y finalmente, si me agarro otro conjunto de estrellas, la velocidad promedio va a disminuir, pero a su vez la dispersión de velocidades va a aumentar. De manera tal que lo que estamos notando es que si yo grafico la dispersión de velocidades en U, a la cual le llamo, está en este eje X. En este eje X tengo la dispersión de velocidades. En realidad, además que la dispersión de velocidades es la varianza, ¿no? La varianza que es el cuadrado de la desviación estándar. Pero bueno, son cantidades equivalentes, ¿no? Esta dispersión cuadrática, lo que puedo ver es que si yo grafico la velocidad W de mis estrellas, aquí está graficada la W, pues más o menos todas coinciden en un cierto valor, independientemente de cuál es esta dispersión. Es decir, la velocidad promedio en W no está graficada aquí, pero es la misma independientemente de si esta desviación estándar es esta o esta o esta. En X, o digamos la velocidad en U, que es la que tengo aquí, tengo yo de nuevamente un cierto valor de U, independientemente de cuál es la desviación estándar. Esta sí se ve muy claramente aquí en esta gráfica. Yo tengo que mi velocidad promedio es cierta velocidad, ¿no? Cierto valor, independientemente de si tengo esta desviación estándar o esta desviación estándar o esta desviación estándar. En el caso de B, de esta B de aquí, no es lo mismo. En el caso de esta B, tengo yo que mientras más grande es mi dispersión de velocidades, aquí la tengo, la dispersión de velocidades, también más grande es la velocidad. ¿Sí? Esta velocidad promedio. Entonces, lo que puedo ver es que tengo datos que más o menos van por aquí y que se acercarían a esta parte de aquí. Entonces, esto me podría ayudar a determinar cuál es el valor precisamente del movimiento solar. El movimiento solar depende del conjunto de estrellas considerado, como lo hemos dicho, ¿no? Y por eso hemos dicho que el sistema de referencia cinemático no es un buen sistema de referencia. Pero lo que podemos hacer aquí es decir, bueno, tracemos una línea que ajuste estos datos y entonces puedo decir que este pudiera ser el movimiento solar. En algún momento se usó este valor, sin embargo, usando modelos dinámicos de cómo se comportan las estrellas, sabemos hoy día que una mejor aproximación está por donde está esta línea azulita de acá. Es decir, esta correlación se aplana a cierto valor al final, no sigue como una línea recta. Esto lo podemos ver razonablemente de esta gráfica, no es maravilloso, pero lo que podemos ver es la dispersión de velocidades de las estrellas viejitas, de estas estrellas, es grande. O sea, acá están estos valores grandes de dispersión de velocidades acá en el eje X. Y nuestra velocidad promedio, pues es grandecita, negativa, ¿no? Y entonces eso me da una velocidad en el sistema heliocéntrico por acá. Bueno, me voy a estrellas un poco menos viejas, un poco más jovencitas, que serían estas. Y tengo una dispersión de velocidades un poco menor. Y tengo también otros valores de la velocidad promedio. Y finalmente me voy a estrellas las más jovencitas y yo tengo como una velocidad promedio por acá y una cierta dispersión por acá. Y no importa si me agarro un conjunto todavía más jovencito, más jovencito, más jovencito, como que esto se aplana un poquitín. Ese es el resultado observacional. Se aplana un poquitín y mediante modelos uno puede más o menos predecir que la velocidad adecuada, la velocidad promedio, para el movimiento solar es 12 kilómetros por segundo. Esto lo que nos dice es que el Sol se mueve ligeramente hacia el centro galáctico, se mueve adelantándose un poco respecto al LSR dinámico y finalmente se mueve un poquitín hacia el norte de la galaxia.
Entonces, como resumen de esta clase, podemos decir que midiendo velocidades de muchas estrellas en la vecindad solar, podemos determinar la velocidad peculiar del Sol. Y el movimiento solar, en cambio, depende de la muestra de estrellas que consideremos. Acuérdense que el movimiento solar es el movimiento del Sol, pero medido en un sistema de referencia que depende de cuántas estrellas esté considerando y qué estrella esté considerando. Bueno, eso es todo por ahora. Y pues muchas gracias.